Le damos la bienvenida al ingeniero Ramón Santos, nuestro ingeniero agrónomo, productor de televisión, político y amigo de Síntesis. ¿Qué tal, don Ramón? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? Me siento en mi casa aquí. Claro que sí, esta es su casa. Como tiene que ser, ¿verdad? Así es. Vamos a ver si hacemos la casa que sea más continua, que me visite más a menudo. Sí. Exacto, que no nos deje abandonados tanto tiempo. No hace tanto tiempo, estuve por aquí. Pero antes de las otras dos visitas duró mucho. Nos dio trabajo que viniera. Sí, pero lo lograron. Bien. Ramón, desde el punto de vista de en República Dominicana, se ha copado la opinión pública con los temas en este momento de Odebrecht, cuando no es de reforma, de elecciones y eso. Es una gran cantidad de temas importantes que tienen que ver con el sector agropecuario y con el consumidor. ¿Qué usted entiende que materias que tenemos pendientes en este sentido? Bueno, una de las cosas que me animó a mí, después de una larga vacaciones, a retornar a la televisión es precisamente ese tema, que uno no se puede quedar indiferente porque cuando está en medios de comunicación asume algunas responsabilidades públicas, que la gente cree que a veces las responsabilidades públicas nada más son los cargos sociales, y estamos viendo una cantidad de cosas que están sucediendo por nuestros ojos, y el día a día de una noticia matando la otra, y algunas que insisten en no morir, como en el caso de Odebrecht. No es que no sea importante la lucha anticorrupción y todo ese tipo de cosas, pero no podemos dejar de lado cosas que son tan importantes como esas, que repercuten sobre la salud física y moral de la gente. Entonces, una de las cosas que hemos pensado dedicarle algunos minutos de nuestra vida a los temas es el tema del consumidor. Aquí, no hace muchos años, no ha estado en concordancia la lucha por los derechos de los consumidores con respecto a la época en que se soltó, en que dejó de usarse los controles de precios y los controles estatales a los derechos de los consumidores, porque desde que llegó el libre comercio, el que la gente popularmente le llame sálvese quien pueda, no ha estado en consonancia. Entonces, hay una cantidad de cosas que han estado sucediendo que la gente le da de largo. Entonces, antes casi todos los servicios públicos eran un subsidio, el servicio agropecuario siempre ha sido gratuito por ley, la asesoría, pero cuando las cosas son gratuitas, no se le da el valor. No se le da valor y tampoco se le da seguimiento. Por ejemplo, hay muchísimas materias que en materia de el consumidor es consumidor de todo. El consumidor consume pasajes, consume automóviles, consume cigarros, igual consume un vicio, que consume una leche, que consume queso, que consume productos dominicanos y productos extranjeros, y consume lo que nosotros hablamos, que muchas veces no obedece a la verdad, y entonces es consumidor de la verdad y de la mentira y de todo. Y entonces, dentro de todo ese contexto hay una cantidad de cosas que pasan así desapercibidas, en términos de lo que se llama consumidor, y eso es relacionado un poco a la agropecuaria, porque es nuestro campo, tiene una cantidad de temas que nosotros debemos tratar. Pero hay un tema que viene ahora. El otro día escuché en un programa de Radio Alien que parece que se hizo eco de algo que yo tengo 8 años diciendo. A ver. Todos los años, señores, ya hace 10 años que nosotros, o 15 años que no soportamos los tapones, porque se están importando alrededor de creo que 30 y pico de mil vehículos al año. Si usted multiplica 30.000 por 6 metros de largo de cada vehículo, digamos 7 promedio, porque ahí están los camioncitos y ese tipo de cosas, estamos hablando de 21 kilómetros, 21.000 metros. Estamos hablando de 21 kilómetros de vehículos que le estamos sumando. Cuando tú hablas de 21 kilómetros, estás hablando de La Vega a Santiago en vehículos, uno detrás del otro. Entonces, para que la gente tenga una idea. Por año. Entonces, aquí las cosas, tú tienes que levantarte a las 5 de la mañana para poder cumplir con un programa de televisión a las 6:30, donde quiera que esté aquí, excepto ahora. ¿Y qué pasa ahora? Ahora pasa que los muchachos están de vacaciones. Me decía un senador amigo el otro día que nosotros los que no estamos en el gobierno creemos que los que están en el gobierno son estúpidos.
Yo quisiera que él me demostrara eso. O sea, como que no están pensando la cosa. Digo, ¿y qué puede suceder año tras año? Que, por ejemplo, en materia de transporte, ¿quién le está pensando y actuando al tema del entaponamiento? Tú ves muy buenas avenidas, que es planes de elevados, planes de subterráneos, planes de metro, ok, pero se hace metro, línea 1, línea 2, se hace esto, se hace, ustedes han visto el trabajo que últimamente que se ha hecho en materia de obras públicas, de cierta significación. Sin embargo, hay una cosa tan simple que es que ahora está agradable. Yo puedo salir de mi casa a las 7 para estar aquí a las 7:15. Porque no hay colegio, ni no hay colegio, tapones no hay nada. de los carros de los ¿Quién profesores? le está pensando a que 40, 50 mil jovencitos, niños salgan a la escuela o a la universidad, lo que sea? Entonces, ¿cómo es posible que en este país, a esta altura de juego, no haya un plan, que se han hecho tantos planes, de manera que se le exija los colegios privados, para comenzar por algún sitio? Cambia de horario, ¿verdad? Que que los colegios privados cambian la tarifa de los estudiantes cuando ellos quieren. Entonces no hay un plan que el gobierno le pueda decir al gobierno, mira, yo te voy a dar el incentivo siguiente. Yo te voy a dar un autobús, los autobuses que tú necesites para transportar a tus niños. ¿Cómo la cosa? Te lo voy a dar exonerado, con un peso simbólico o con un impuesto Para que único. vayan como se hace a en- buscar a otros muchachos. A buscar los muchachos como se usa en el mundo entero. Te lo voy a dar a esas condiciones. El mundo entero usa eso en las escuelas públicas. Sí, y privadas En también. las públicas. No. En Estados Unidos no te van a recoger una escuela privada a un Bueno, estudiante. pero es que la escuela pública no. Es la mayoría. Es mayoría. Claro. Aquí. Porque la calidad es buena en Estados Pero tú Unidos. lo puedes obligar porque ellos hacen lo que les da la gana con la tarifa de los estudiantes. pero yo pienso que quizás- Y entonces, ofrecerle Ramón. seguridad. No podemos estar con paños tibios en una situación tan difícil. Señores, la capital llegará un momento que habrá que andar a caballo, porque no se podrá moverse. Ramón, quizás es mejor, una propuesta sería modificar los horarios. Vamos a suponer, los Podría horarios de ser, trabajo. No resuelve la modificación de horario. No. porque ya estamos, Bueno, pero mira, ya no hay pero hora, mira, no hay hora sin tapón en la Pero capital. yo pienso que alguien está trabajando en algún plan. Por lo menos este gobierno está haciendo un plan. Mira, tú hablabas del metro. Tú hablabas tenemos ahora los, ¿cómo se llama lo que va para arriba? Los teleféricos. Los teleféricos. Y tenemos también, ahora, todo eso está concentrado ahora mismo en la parte oriental, aparentemente. Tenemos que en el Osama, ha diseñado casi listo, unos barcos, Ajá, taxis. taxis, ¿verdad? Sí. Para montar a la gente y llevarlo de un sitio a otro. Y O sea, supuestamente el lo 30 llevan de este mes el entra metro. en funcionamiento O sea, el Intran. ahí entra el metro, ahí entra el teleférico y entra el barco taxi. Ajá. Todos esos planes que hay son planes que ayudan a la solución del problema. No tienen un No porciento resuelven. significativo de lo que está Pero, pasando Ramón, hoy aquí. y el mismo parqueo de eso. Lo único que tú tienes que... Yo te quiero mencionar, por ejemplo, en el polígono central, que ya yo no sé lo que se llama polígono central. Si es de la Churchill a la Ortega y Gasset, o de la Núñez a la Ortega y Gasset, o de la Luperón, porque todos los días es más grande el problema. Pero no sé si tú mencionas los colegios y los colegios privados. Y yo creo que entre los restaurantes y los colegios privados, yo no conozco los parqueos, un tema, ¿qué ocasiona un tapón? O que se llenan las calles Llenan la calle, del de lado y ambos lado lados. del polígono central. Pero estos colegios no tienen los parqueos suficientes para sus profesores y para los estudiantes que tienen carro y para dejar y buscar los muchachos. No es solamente el problema. Pero en el polígono central, perdón, hay muchas soluciones que tú has visto. No parquee de tal hora a tal hora. La gente coge una luchita, pero los muchachos terminan llegando y yéndose. Hay gente que yo lo veo llevando. El otro día a mis nietos me tocó a mí llevarlo al colegio y ellos entran a las 7:30. Yo lo llevaba a las 7:10, porque no voy a coger esa pela. Sí. ¿Me Así, entiendes? eso mismo Entonces, yo. la gente se la busca en eso, pero el problema que yo estoy hablando es un problema que se vive hoy, que hace años que se está viviendo, y que hace años que estamos viendo que cuando hay vacaciones, vámonos en las vacaciones. Yo me conformo con que la capital sea el polígono central, como dices tú, la capital en sentido Como general. cuando hay vacaciones. Ahora mismo la capital que sea como es ahora. Yo me transo por eso. Entonces vamos a evaluar cuáles son los colegios y las escuelas. No importa que sean público o privadas, porque la Universidad Autónoma de Santo Domingo tenía sus 30 y qué sé yo cuánto, 40 autobuses antes y la gente le daba transporte. ¿Y por qué no? Es verdad. Yo Pero pregunto, pero también yo te voy a pública. decir, un colegio aquí cualquiera, que el Estado le dé seguridad con buen entrenamiento, que le diga, encima de que te voy a exonerar el autobús,
tiene aquí la posibilidad, vía Banco de Reserva o vía la banca privada, de que te lo financien, porque todito califican para financiamiento, califican más que lo de la visita sorpresa. Oye, mucho más. Y un autobús, 2 autobuses, 3 autobuses en cada colegio, es una obligación, se establece la obligatoriedad de que el colegio tiene que dar ese servicio. Y no es verdad que la gente, por rico que sea, cuando vea que hay en un autobús de 50 estudiantes un chofer y hay un seguridad bien entrenado, que lo tipo amén, así, yo lo pongo de ejemplo siempre, porque eso fue la maravilla del siglo dominicano. Sí. Bien entrenado, cuando está establecido de que tiene que usar el servicio o de lo contrario tiene que pagarlo como quiera dentro de la tarifa de estudio, si es muy rico, porque siempre habrán las distinciones, pero la mayoría de los colegios, obligándolo a eso, entonces tú vas a trabajar por ahí. Las escuelas públicas, los institutos, tú haces algo sobre esa cosa que se te está estrellando en la cara todos los días a las autoridades y a los dominicanos, viendo que sí podemos movernos cuando ellos están de vacaciones. Ya tú resuelves una parte del problema. No estoy diciendo que esa sea la solución, no tiene que suspender ni los metros, ni los elevados, ni los funiculares, nada de eso, ni los taxis en el Osama. Todo eso está muy bonito, pero ese tipo de proyectos nunca se proyecta, valga la redundancia, en un % importante de la población. Así hay otros temas que a mí me inquietan mucho. Por ejemplo, aquí hay un problema ahora de leptospirosis, hay un problema de chikungunya, de dengue. Óyeme, la gente no sabe todavía lo suficiente sobre lo que tiene que hacer para controlar eso. Aquí hay un problema de inocuidad. Aquí el Ministerio de Agricultura Aquí la gente no sabe lo que es trabajado. inocuidad. ¿Qué es inocuidad? Bueno, la sanidad de los De lo que alimentos uno que tú consume. comes. Aquí esta semana se está hablando de que la leche que viene importada, la vienen en funda de 50 libras y de 100 libras y la están abriendo y reempacándola y vendiéndola detallada. Leche. Lo que es peor, con pala, tipo como Leche, se sabe la tipo roana. azúcar. Sí. Entonces, ¿qué pasa, Michelle? La gente, por ejemplo, dice, y tú oyes una ama de casa al servicio de la casa, usted desinfectó las verduras. Antes de... Todo el mundo aquí come un poquito de repollo, lechuga, algo al mediodía, tomate. Sí, doña, yo la desinfecté. ¿Y con qué? Yo le eché cloro. ¿Y qué sabe la...? Bueno, cloro, con cloro que se desinfecta. Sí. Pero vinagre mejor, vinagre. No, porque hay bacterias de esas que con vinagre saben mejor, pero hacen daño. Ajá. Como me dijo un médico aquí, yo le dije, venga, que cuando tú le echas mucho limón a la cosa para el asunto del dengue y este tipo de cosas, dice, no, sabe mejor, pero enferma igual. Entonces, la gente desinfecta con cloro. La gente no sabe desinfectar con cloro. ¿Qué cantidad de cloro que se echa? Explícame. Un chorrito, eso no es una medida. ¿Y cuál es la medida, verdad? 2 chorritos. No, es que el Porque yo sé- cloro la es gente tiene que tóxico. saberlo. La Yo sé- gota yo sí sé- es una medida. El cloro es tóxico. Además, en la gente grande. lo sabe, la gente no sabe que hay que sacarle, que el cloro, la gente le echa el cloro y se lo deja. La saca de ahí, hay que echarle agua limpia, agua potable luego para sacarla. Pues, y la potable no está bien, entonces te embromaste. Entonces la potable no está bien y tú le echas de la llave y la llave está contaminada. Pero Entonces, aquí está hay agua comiendo potable que no, de la de botellita. Ya nosotros cuando hablamos de agua potable hablamos de botellón. Hasta ahora. Sí. Pero hay agua de botellón que no es potable, que Sí. son malas. Sí. Bueno, pueden haber, pero ya es falsificando. Es menos probable. Claro. Es menos probable. Y te coge el botellón de tu empresa. Es menos y te probable. lo Pero llenan cuando en hablamos de una- agua en un potable, patio. no hablamos de agua del acueducto todavía. Entonces, a propósito del acueducto, ustedes vieron todas las plantas de tratamiento, ¿no? ¿Qué es eso? Eso es un campo abierto, una cosa. Sí. Entonces, la leptospirosis y los ratones. La gente sabe. Tú sabes que cada vez que lavan, aquí hay cisternas que hace 10 años y 12 y 15 que no la lavan, Sí. nunca. Sí. Y cuando tú la lavas, Y sin echarle nada. y que tú la lavas, en ocasiones salen ahí que cadáveres de ratones. Sí, señor. Y hay ratones que pasan por cisternas que las materias fecales le caen. Entonces hay leptospirosis. Sí. Y entonces Salud Pública tiene que trabajar activo en eso. Entonces hay Sí, que poner a la gente a hervir el agua. pero quizá- porque lo mata. Pero quizás, Ramón, el problema de concienciación. Porque, por ejemplo, yo tengo que esperar yo en mi casa que vaya a Salud Pública a verificar. No, para nada. Óyeme, yo tengo que revisar que esa cisterna. No, pero lo cada que- cierto tiempo hay que lavarla. Pero lo sacarla entera y meter un hombre ahí, un Pero lo dominicano que es o un peor- extranjero que quiera hacer trabajo y que me limpie todo eso. Pero lo que es peor, yo vi en una región del sur un camarógrafo de un canal de televisión filmando a una gente que estaban haciendo una denuncia, que estaba todo muy bien, que la escuela se la habían dado, muy nueva y todo, pero que había una zanja, una cosa donde se acumulaba un agua que habían
cositas, gusarapos y que había muchos mosquitos. Y digo, señores, pero en esa comunidad no hay una gente que pueda comprar una botellita de gas y echárselo a eso. O de cualquier, porque la gente también quiere que se lo hagan todo. Sí. Pero hay que darle conciencia a la gente para que sepa lo que hace. Por ejemplo, lo que te decía ahorita, la gente dice, desinféctalo con cloro, pero ¿qué cantidad? ¿Qué cantidad se echa? ¿Qué se hace después? Entonces, así hay una cantidad de cosas que la gente realmente no conoce y no sabe cómo tiene que desenvolverse. Mientras pasa, por ejemplo, el tema de la leptospirosis, mientras pasa el tema de la chikungunya y de todo eso, entonces la gente estamos pendientes de que si le dieron un privilegio a alguien que está en la fortaleza de cosas, que es muy pocos países del mundo. Se olvidó todo. Hasta la delincuencia, la criminalidad, los asaltos. No, pero los delincuentes se han calmado un poco porque y no es por un ejemplo de la cárcel, es que están entretenidos en la. Fíjate que hay fechas. Ustedes no se han fijado que hay fechas especiales. Por ejemplo, los 15 o 20 días antes de las elecciones casi no hay atraco. La gente está ocupada. Entonces, ¿tú entiendes? Entonces, nosotros no podemos... se agilizan cuando hay fechas que cambian los jefes de la policía. Exacto. Y de eso. Entonces, de ahí tenemos que pasar a la otra parte de la inocuidad. El Ministerio de Agricultura ha hecho, yo creo que un gran esfuerzo. Digo, todo lo que hace el Ministerio de Agricultura es un gran esfuerzo, porque el presupuesto de Agricultura se va a una gran parte en salarios y sueldos. Y tienen que estarse inventando cosas para conseguir fondos, para hacer caminos, infraestructura, como el tema de la bolsa agroempresarial, de lo que de los 30 pesos por libra que el consumidor paga de cada producto que ellos traen, ahí más o menos por ahí es que anda, por 30, para hacerle un fondo a agricultura, porque tampoco los gobiernos le dan la cantidad y los pobres secretarios de agricultura hace décadas viven inventando para hacer cosas. Y dentro de este libre comercio, pues todavía les rinde menos el dinero. Entonces, se ha hecho un trabajo. Aquí se usaba hace muy poco tiempo que los técnicos que trabajaban en la supervisión de los productos que se exportan, producción invernadero y agroplasticultura y producción regular, le dejaban los talonarios a los tipos que tienen lo que la gente le llama un embarque, que es una compañía de exportación a través de furgones y ese tipo de cosas. Le dejaban un formulario. Llénalo tú mismo y cosas, que lo que dice que ha sido debidamente asperjado en la fecha y toda la cosa. Ya ahí no hay problema porque no estaban devolviendo los productos. Esa es la declaración. No, tuvo que comenzarse a devolver muchos furgones para que entonces el Ministerio de Agricultura, que ha hecho un trabajo en eso. Ahora tú te preguntas, la segunda de esa exportación, en la mayoría de los casos no la comemos nosotros, los dominicanos. La parte que no sale. La parte que no sale, la parte que no se trata y la parte similar que no se produce para exportación. Pero usted mencionó agricultura, consumidor. Lo que se trae, productos que se hace de dominicanos y productos importados. Y hay un tema importantísimo ahí que lo podemos vincular inclusive al mismo tema de la leche que hemos hablado en esta semana. Pero a nivel general, el etiquetado, yo decía esta semana, por ejemplo, un producto que es muy bueno y que es legal traerlo y lo que sea, pero que no es leche de almendra o leche de lo que sea, te lo ponen en el tramo al lado de la leche, o sea, donde está la leche, y dice leche de almendra, sí. Pero leche es de la vaca. La leche es de la vaca, claro. Aunque el nombre de lo otro diga así. Uh-huh. Los sustitutos, las fórmulas, un ejemplo. Y aquí hemos hablado tanto de etiquetado, fecha de vencimiento, productos que nos traen derivado de algo, sustitutos. Háblenos un poco de eso a nivel del consumidor, porque es falta de educación. Porque ¿quién se va a poner a leer la letrica chiquitica que dice? Nutrition Facts. Esa es otra. Los niveles de... Yo le preguntaba a un productor nacional que le ha dado por transformar los productos, que hace berenjena, que hace muchísimas cosas, y decía, bueno, el problema es que hacerle una tablita de calidad nutritiva a un producto te cuesta $4,000. O sea, a sacarle a un producto una tablita te cuesta $4,000. Cuesta. Entonces, hay unos servicios que da el IBI que son bastante eficientes en eso, pero eso cuesta.
porque hay que llevar al laboratorio, depende del nivel tecnológico Pero, que tú quieras. pero nos vamos a dejar seguir engañando con lo que nos venden. No, esa es una de las preocupaciones. ¿Quién está trabajando a eso? Aquí todo el mundo trae cualquier cantidad de productos, no importa. Y acá le pegan otra etiqueta donde está la fecha de vencimiento. No se sabe si eso llegó, si realmente ese Nutrition obedece a la verdad. En fin, yo no sé quién trabaja en eso. Y si alguien lo está haciendo, que me lo diga para felicitarlo, que nos lo diga. Entonces, el tema de la leche es un tema viejísimo. Mira, en los tiempos de don Antonio Guzmán, de Balaguer y eso, en tiempos atrás, 30 años atrás, aquí se traía leche mediante un contrato que se hizo una vez permanentemente porque había un déficit de producción de leche, o lo ha habido siempre, de déficit de producción de leche materna. ¿Qué año fue eso? Eso de todos los 70, 80, todavía para los 90. 78, 80. Todavía para... Guzmán fue 78, 82. Ajá. Don Antonio Guzmán pregó con eso, incluso fue Sí. en su gobierno, gestión fue que se hizo con Nani. Yo creo que él fue que le cedió la planta de leche a los productores. Ese Que fue por cuando cierto casi ninguno se quisieron meter. Ese es un cuento que yo quiero que usted haga ahorita, un cuento de los años 70 y pico, 80, cuando hubo un déficit de leche. ¿Quiénes fueron los que ofertaron? Y los que votaron la leche. Los que ofertaron traer esa leche. Pero también los que ¿Quiénes votaron eran la los que leche. podían traerla? 70, 80, yo sé ¿No que... fue cuando Balaguer, que uno de los que están ahora, de los empresarios que tienen problemas con los de Odebrecht, ofertaron desde esa época traer una leche al país? No sé si son ellos. Siempre ha habido ofertas para tumbar un contrato que se hizo hace muchísimos años, creo que con Nueva Zelanda, de leche, que ellos ganaron ese concurso y eso siguió por vida, pasó varios gobiernos, porque ellos decían, dentro del contrato que se hizo, eran Yo creo que fue con excedentes. un arroz lo de... Lo del arroz te lo voy a decir, Ok. ahorita, en beneficio de... en ese tiempo, Michelle y amigos televidentes, todos los años, el contrato que hizo Inespre, cuando de los tiempos de Jorge Blanco, el contrato que hizo Inespre era un contrato de abastecimiento de leche que venía de Europa, leche, no había forma de competir ni con calidad ni con precio con esa gente, porque era subsidiada, y ellos establecieron en el contrato que todos los años hicieran un concurso y que cualquiera que ganara, ellos daban 100 pesos menos la tonelada, que ellos cuánto menos la tonelada, entonces no había forma de sacarlo. Eso era con Michelin. Sí, no, antes de eso comenzó el contrato, pero pasó por Michelin y siguió, y luego cuando le quitaron los diferenciales a Inespre, ahí se fue la debacle. Entonces, ese tema que hay ahora con los detallistas, lo teníamos nosotros, cuando yo digo nosotros porque yo participé en el gobierno de Balaguer en los 10 años principalmente, con la leche. Esa leche que están detallando los detallistas, esa misma leche entera, la vendíamos nosotros, pero en fundita de 3 libras. No en funda de 55 libras. Y no era la funda adecuada, ahí estábamos nosotros poniendo algo cuadrado, ¿tú entiendes? Porque la verdad es que después técnicamente uno se fue dando cuenta que ese plástico en el que nosotros echamos la leche no es el plástico que viene para Porque con la el leche. calor del colmado se... No, porque hay un plástico especial para eso que se puede, pero ya de cierto tiempo acá casi nadie le envasa en plástico, sino con un papel que tiene como un metal. Como por dentro. metal, Entonces, sí. tú lo has visto que lo tiene Como las papas la misma fritas. gente que trae la leche a granel que lo están vendiendo, que fueron tradicionales importadores de leche materna de lata. Esa misma gente tienen esa misma leche entera en una fundita que es metálica por dentro. ¿Quién pagaba en esa época, Ramón? No empacadoras, se hacía se empacaba en Parmalá, habían gente que se le Parmalá pagaba. estaba en esa época. Sí, ¿O sí, no, sí, que ya en los 10 años sí. Ok. Parmalá, por ahí fue que se pasó al sector privado. Entonces se metieron algunos productores que creyeron en eso, los Arturo Viaggi, ese tipo de gente participaron, pero muchos productores o no tenían dinero o no creían en eso, porque aquí la gente, igual que los invernaderos, aquí nadie se quiso meter en eso. No, eso, ¿con qué se come eso? Entonces con el etiquetado no vamos a poder hacer nada. Yo creo que sí, mucha educación. yo creo que se puede hacer mucho, yo creo que sí, que se puede hacer mucho, es un asunto de establecerlo, darle un stop y decirle, bueno, a veces han dado gracia para eso, un periodo de gracia, y eso yo creo que puede establecerse. Ahora, ¿qué pasa con el etiquetado? Con el etiquetado pasa lo que pasa aquí con muchísimas cosas, que no se puede hacer nada
porque hay intereses importantes que se oponen. No, todo no es así blanco y negro, porque eso se disimula muy bien. Por ejemplo, yo te voy a citar un ejemplo para que nos salgamos y dejemos tranquilos los alimentos. Aquí los vehículos, que es un tema que nosotros conocemos bastante, una vez en el interés nacional los impuestos se pagaban inversamente, directamente proporcional al cilindraje. Cuando vino el libre comercio, especialmente los americanos impusieron sus reglas, y sus reglas se pagan en base al valor FOB. Pero resultó que queda un impuesto, que es el impuesto interno, que es el que nosotros ponemos, que se llama el impuesto a la primera placa. A mí me confesó un director de aduana, un ex director de aduana de uno de los gobiernos de este partido que está gobernando ahora, que él una vez a su presidente pues yo le decía, pero ¿y cómo es posible que una camioneta F-150 o Chevrolet Silverado con un motor de 500 cc, De 5.000 cc. de 5.000 cc, perdón, sí, que da 10, 12 kilómetros por galón, 14, aquí en la ciudad, pague el mismo impuesto a la placa que paga una camionetica de 1.800 cc que da 40 kilómetros? ¿Cuál es el interés? ¿A dónde está el interés? Y él me dijo, no, yo preparé un proyecto de eso. Si no, fue una guaje de él. Y se lo mandé al presidente y él me dijo, deja eso tranquilo. Entonces, esas cosas déjala tranquila, que nunca hacemos en el ejercicio de los poderes, y que yo espero que incluso en este gobierno se hagan algunas de esas cosas. ¿Por qué lo espero? Porque también los sectores pudientes de la construcción no permitían, nunca han permitido el ensamblaje de viviendas. Tú nunca has visto vivienda ensamblada aquí. Vienen proyectos muy bonitos y muy masivos, pero nadie... No arrancan. No pega. lo permiten. Sí. Pero sin embargo, el presidente Medina, el mayor presupuesto de la mayor institución, dijo, no, désenos los ingenieros, vamos a rifarlo. Que eso... Es más, ni los propios intereses, porque ya los ingenieros estaban un poquito... las empresas importantes de ingeniería ya estaban un poquito subcontratadas con Odebrecht, y las que no estaban un poco ya de capa caída, porque lo que estaban usando eran sus equipos, porque las obras importantes aquí las estaba haciendo Odebrecht. Sí. Pero sin embargo hubo un gobierno que le dio la gana, la sociedad no le estaba pidiendo eso al presidente Danilo. No democratizó eso. Óyeme, la sociedad no le estaba pidiendo eso a Danilo, eso lo vendió él en su discurso. Sí. Pero tampoco le dio mucha salsa a eso, sin embargo lo hizo. Y fue un asunto para mí importante, y yo siempre saco ese tema como ejemplo. Entonces aquí hay cosas, te voy a decir algo así, suave, aquí hay 1,000 y pico de dealers de vehículos, pero esos 1,000 y pico de dealers de vehículos tienen menos fuerza económica, sobre todo en los años de campaña política, que los 15 importadores. Los concesionarios. El aporte es inferior. Los concesionarios. Sí. El aporte es inferior, el aporte económico que le dan a los candidatos. Bueno, de aporte a los candidatos, entiendo. ¿Entiendes? Entonces es muy difícil buscar Pero eso pasa en todo, en todas las áreas. Entonces, en las áreas... Está en vehículos, está en comida. Pero en las áreas que afectan... en las áreas que afectan sensiblemente al país hay que tomar decisiones, porque entonces los gobiernos terminan siendo malos, porque la gente entonces comienza evaluando eso. ¿Tú sabes cuánto aporta el sector vehículo a la recaudación, a los impuestos? Señores, aquí la gente está metiendo los cuartos en vehículos, ¿eh? Sí. ¿Cuánto aporta ese sector? No sé, entonces, si son 28,000 vehículos. Y 30 y 30 y pico. Óyeme. Eso no tiene nombre. Entonces, no es justo que el país esté pagando, tenga aquí circulando una cantidad de vehículos de 4,000 a 6,000 cc. Con una economía, pero yo le pongo un cilindro de gas, la gente cree que con eso resolvió, pero es del mismo galonaje, es el mismo, es más, con el gas da un poquito menos, es decir, el vehículo tuyo que da 10 millas, da 14 millas, 14 kilómetros por galón en la ciudad, da 10 en gas, da 10 a 12 en gas, quiere decir que tú estás consumiendo en el país una cosa que el país no produce.
Entonces yo no estoy de acuerdo con que eso se prohíba, es que se establezca el impuesto a la primera placa, de manera que tú te incentives en traer el vehículo de menos cilindraje, de manera que se beneficie el país con esa falta de un material no renovable que no producimos. Eso es divisa, eso es como el que está botando los dólares, para afuera. Entonces, tenemos que ponernos, la sociedad tiene que ponerse las pilas para exigir cosas que le son tan importantes como la que se están discutiendo ahora, que son importantísimas. Y sobre el tema que tú me preguntabas ahorita de Odebrecht. Dime lo del empresario del arroz. Debo decirte, porque a ti lo que se te dice en privado hay que decírtelo aquí en el aire también. Yo te digo, en beneficio del principal acusado de Odebrecht, que es Ángel Rondón, debo decirte que en el año 1986, cuando Balaguer y nosotros llegamos al poder, el Banco Agrícola... Vuelve y vuelve. Un año más tarde, el vuelve y vuelve fue un poquito más para atrás y ese fracasó. El Banco Agrícola, el INESPRE, le debía a los productores y a los molineros una cosecha y media de arroz de un año. Eso era mucho dinero, ¿verdad? 115 millones de pesos era en ese tiempo. Era muchísimo dinero, muchísimo. Era todo el dinero del mundo. Entonces ya el banco no teníamos, el INESPRE no tenía moral para nada. El arroz era monopolio del Estado. Entonces ya la presión indicaba que había que pasar eso al mercado libre y buscar una serie de regulaciones. Y nosotros fuimos parte importante de eso. En el 86, en el 87 se emitió el decreto, si no recuerdo, 387, porque incluso yo fui que hice el borrador, donde se pasó al mercado libre el arroz. Pero antes, el banco habían todo el arroz del mundo, como 7 millones de quintales de arroz, que no había forma entre el sector privado lleno y el sector del banco lleno, porque al entrar el gobierno nuevo en el 86, con la crisis que dejó Michelén, entonces la gente retomó la confianza, comenzó todo el mundo a sembrar y sembran hasta los patios. Entonces, ya tú sabes, hubo un buche de arroz, se le llama en el término molinero. Entonces, no encontrábamos qué hacer, la verdad, porque Balaguer pagó los 115, pero más cuarto no iba a dar para que también compraran todo ese arroz. Bueno, se compró el que se pudo, todo el que le debía al banco se le recibió en arroz, y el banco tenía una cantidad de 2 o 3 millones de quintales, y el otro tenía 2 o 3 millones, un año y pico de consumo teníamos y la cosecha puesta. Yeah. Una cosa grave, porque en arroz eso es grave, porque si hay un exceso, entonces el que tiene su cosecha puesta no sabía cómo se lo van a pagar, porque ningún molinero va a comprar para perder. Y no podían exportar, ¿no? Y en ese momento la idea era, y los detallistas, que eran una organización extraordinariamente inmensa, la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas, de los que están todavía, ahí tú lo ves, algunos en la televisión, como el caso de Abigail Soto, Gary, uno del Este, Fermín Troncoso. Fermín Troncoso. No, eso es otra cosa, esas son cosas que Fermín surgieron Troncoso, después. sí, estaba eso era la televisión Federación contigo. Nacional de Comerciantes Detallistas, eso es lo más grande que había en el país. Fermín estaba en un programa de televisión Fermín contigo. Troncoso, sí, que tiene un programa de televisión también. Claro. Bueno, cuando eso, entonces, y ya estaba la asociación de mayoristas, que era también, que ya todavía la asociación de mayoristas era la asociación de mayoristas. O sea, manejaba el 80% del producto nacional, porque el esquema era mayorista, detallista, consumidor. Ya eso de que de esas empresas grandes, como la tabacalera, Indubeca, y la cervecería, vendiéndole directamente a los colmados, eso no existía. Eso era mayorista. Bueno, el tema que te quiero decir en beneficio de Rondón es que él fue que llevó al Banco Agrícola a Neni Ureña, yo creo que era parte del banco en ese tiempo. José Ureña, lo llevó al Banco Agrícola y el Banco de Comercio, creo que era que se llamaba. Banco de Comercio Dominicano. Banco de Comercio le dio al Banco Agrícola carta a los detallistas, a las federaciones, a las asociaciones de detallistas, le abrió una carta de crédito para que adquirieran el arroz en el Banco Agrícola. Entonces el Banco Agrícola recibía su pago de esos. ¿Y de cuánto fue esa operación? No fue de millones, no recuerdo. ¿En qué año fue eso? 87. Pues en ese año ya Rondón era era presidente del Banco Dominicano, él. Bueno, pues él fue que llevó... Pero tendría aproximadamente 32 años más no o sé menos. si... No, está bien, era joven. Lo que a mí me si no se me zafó de la mente, creo que fue el Banco de Comercio, creo que fue Neni Ureña. Bueno, está bien, pero él era en ese momento el presidente del Banco Dominico Hispano, que estaba en la 26 de febrero. Pero a lo mejor fue de ese. Puede ser.
donde estaba ahora Porque mismo el aquí yo Body vivo a Health, él. Lo que yo estoy tratando de decir desde ayer es que se ha querido decir, y hay que ser justo, ¿verdad? Sí. Que Rondón es un empresario que no es, primero que no tiene empresas dominicanas. No, es un error grave. Segundo, que todo su dinero viene de corrupción y de Odebrecht y de todo eso. Porque aquí acuérdense que hay gente hoy preso donde se está diciendo que recibió un dinero de Odebrecht para una campaña, Sí, no de un empresario dominicano. sí. Y esa persona Sí, lo que ha dicho... vía el representante. Y se está diciendo, porque no es ilegal ser y se representante. está No, pero diciendo, para nada, y se para está nada. diciendo que hay un empresario que todo su dinero lo tiene por esa vía. Usted está hablando de 1900. 87. 86-87. 86-87. Sí, sí. Es posible que sea del dominico hispano. Sí, sí. Porque yo O a Neniureña no lo vi, pero me suena como que era él. O O, se está- era un pool de banco que Puede- se estaba puede- o haciendo. se puede está ser un hablando, poco. o se está hablando de la vinculación del presidente, Y- porque le dio un homenaje a un empresario y- agropecuario Y dominicano. déjame que es decirte, Rondón. Pero eso no- ni Esa es la foto, de eso Sí, que sí. estamos hablando. Pero él es un quiero empresario de éxito. aclarar que ni ese hombre santo de mi devoción ni yo de la de él. Y él, yo era de los ejecutivos más grandes del banco. Si él repartió algo en el banco, que lo diga. A ti no te dio. O a mí no me dio, para que me lo mande, porque no me lo dio. Puede estar registrado en un A pasivo. mí no me dio. No, porque también uno tiene que hablar claro. Pues yo fui Claro. que dirigí el departamento de ahorro del banco durante 7 años. Y fui el que decía quién cobraba y quién no cobraba de los 115 millones de pesos que Balaguer le pagó de lo que quedó a deber Michelén. Y yo le doy el beneficio de la duda al molinero que diga que me dio una menta. ¿Entiendes? O que me invitó a comer y yo no lo invité después a comer a mi casa para pagarle su comida. Es que también hay gente su maldita seria. comida. Ramón, ¿Tú es que entiendes? también hay gente serio. O sea, No, yo te porque puedo decir- por eso que yo vivo incómodo con el sistema este que hicieron de la subasta es un poquito incómodo, de la subasta de los alimentos, que el consumidor tenga que estar pagando 20 o 30 pesos porque sí, por sí. el gobierno no autorizar Lo su gente dijiste. seria que tiene para Lo no dijiste. correr el riesgo de que de alguien diga que está cogiendo comisiones de que, por los permisos. de que la sociedad civil diga. Sí, de que alguien sociedad que se civil. convierta en un chisme. Eso se convierte en un chisme cuando realmente lo hacen. Cuando Cuando, no lo ha- hacen, cuando ocurre. sale la gente seria y de peso a decir. Es Los que- mismos comerciantes dicen, no, con ese hombre no se puede hablar. Es que ese hombre no puede parece que somos menos los serios. Parece. Sí, sí. Parece, sí. ¿verdad? Sí, eso, por ahí es que anda. No sé cómo lo Entonces, mide, pero. Rondón en el 87 tenía Fue el cuatro. que gestionó Ya. esas Desde- cartas de desde antes, crédito. desde antes, Bueno, desde antes. le podemos preguntar a los detallistas, a los dirigentes que andan por ahí. Al mismo Él fue el Rondón. que gestionó Yo le voy a preguntar a Rondón. esa gestión. Fue el que eso te lo puedo yo decir. No es que yo me estoy ofreciendo como testigo, vaya a decir que le sé. Nada de eso. Nada de eso. Ni yo me he tratado, ni me he visto con ese hombre jamás de Oye, eso, ni es lo que conozco. Rondón ha Ahora hecho me muchas recuerdo obras, sí. eso porque hay gente que tiene esa viveza, no tampoco que se venga a vender, porque hay gente ahora que se vende como corderito, pero ha hecho de todas clases de negocios. De entre esa gente, que la mayoría de la gente que está ahí, tú vas a ver que al final van a salir no sueltos. Podrán salir para su casa, pero van a salir involucrados con ese tema. Sí, es sí, mi sí, creencia. sí. Ahora, Algún grillete, algo así. yo no estoy diciendo tampoco que sea lícito que tú recibas unas comisiones como representante y que en esa comisión esté incluida lo que le llaman la coima. ¿Qué le llaman? sí, la coima, Esta gente de la Brasil. coima. Porque esta gente de Brasil no son fáciles en nada, parece. Porque también veo, vimos el otro día un escándalo que se presentó de alimentos en carne en una de las empresas más grandes. Sí, ¿Tú allá viste en eso? Brasil, claro. Óyeme, ya yo Con- estoy con el aquí, presi- yo para estar comiendo, porque aquí trae todo el mundo con cada el pre- cosa de donde le da la gana. Óyeme. Ya yo eso a mí no me hablen de comida, de carne, de cortes y cosas de esas, ya yo no como eso. Yo Pero me voy a la óyeme, carnicería esa- de Villamella, que matan el novillito y la gente dice, mire, el novillito de don fulano lo mataron hoy. Ese sí está bien. Esa es la empresa en Brasil que hizo unas revelaciones de algunos regalos al presidente actual, a Temer. Exacto. Inclusive Temer usó el avión privado de ellos y él dijo que no sabía de quién era el avión. Le dieron una bola desde Brasil a tal sitio, que son como 4, porque Brasil es grandísimo. Sí. Tú coges de Río de Janeiro y coges 4 horas para llegar a Fortaleza, en el mismo Brasil. Bueno, hay una Entonces, finca que cogió- es más grande. Dicen que hay una finca, decían cuando yo estaba pequeño, que ha llovido mucho, que había una finca del tamaño de la República Dominicana. Claro, Un poquito claro, más grande. claro. Tenía 50 y pico de mil Entonces, kilómetros entonces cuadrados. Claro. Entonces el presidente actual le dieron una bola a él y su familia en un avión privado y después lo fueron a buscar. Y él no sabía nunca de quién era ese avión. Y mira, se salió ahora que el avión era de esa gente. Exacto. Pues sí, señores, yo no sé si aquí hacen pausa, pero cuando quieran hacerlo. No, Mira, porque no. pienso que estoy hablando mucho y la gente No, se- mira, pero Phil, hay un está tema interesante. que yo no Yo, quiero... yo quiero preguntarte algo. Veo aquí, no quiero que se nos quede, algo que conversábamos inclusive ayer. ¿Qué es enseñar a producir para los supermercados?
Bueno, porque uno eso lo conversábamos ayer porque nos vimos en un mercado, porque después la gente piensa que uno viene a preparar los programas. Sí, claro. Claro. Así. Lo que pasa es que aquí hay gente, en el sentido práctico, en el sentido, ¿cómo te digo?, del día a día, uno se encuentra con cosas. Una de las cosas que yo he hecho es abastecer algunos supermercados, algunos por obligación y otros por necesidad. Digo por obligación porque nosotros producimos guineo manzano, somos el único pequeño predio que produce unos guineos manzanos, que es un mercado, un nicho de mercado pequeñísimo en el mundo entero. Yo lo vi, no en el mundo entero, pero por ejemplo yo lo vi en Miami, en algunos estados de Estados Unidos, siempre un poquito de guineo manzano. Sí, siempre es el que Siempre tiene, hay menor cantidad. Pero siempre vale el doble del otro guineo. Sí. Y así en Venezuela en también. En Venezuela, ellos lo reciben de Colombia. Llegaron a recibir de aquí del mío, pero el tipo no me lo pagó. Yo dije, no, yo lo voy a vender en mi país mejor. Entonces, bueno, en fin. Y la gente no sabe producir para supermercados. Y yo, después más tarde, con la relación que podamos tener, vamos a abrir una ventanilla, como le llaman ahora modernamente, para que la gente que quiera vender a los supermercados, nosotros le podemos dar ese servicio para que se acerquen y para que aprendan y para que sean permanentes en el abastecimiento, que es una de las cosas que más ellos valoran. Tú sabes lo que es que aquí, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que usted le dice? Permanente, que un productor dominicano le lleva 2 meses y cuando se acaba, entonces le deja de mandar. Sí, entonces ahí ya no cuadra. Ahora hay gente, por ejemplo, los Barceló producen siempre, de ese tamaño, ¿no? Los agroindustriales producen siempre, pero si tú vas a sembrar 100 tareas de chinola y tú puedes manejarte sembrando 10 partidas día 15, tú le puedes mantener a un supermercado, depende del tamaño del supermercado, el año entero, que es lo que a ellos les interesa. Entonces por eso ellos tienen tú tienes que ser productor y medio intermediario. Bien. Por ejemplo, los guineos yo se los llevo toda la semana a los supermercados. Los que producen guineos se los pueden llevar de manera permanente, depende del tipo de producto. Pero por ejemplo, la gente que cosecha, te voy a poner un ejemplo, chinola, que lo conoce todo el mundo. Las chinolas le llegan al público en los mercados y en los supermercados, pero sobre todo en los supermercados, prácticamente al doble del precio que deberían llevarle si el productor la supiera cosechar para ellos. Es decir, tú coges chinola, hay una parte que se caen con la brisa, tú las juntas, las que se caen con la brisa, las que coges ese día y las tiras en una balsa que tú haces. Si no está lloviendo, la tiras ahí en el campo, ahí fuera, en el campo, sin nada. Entonces, ¿qué pasa? Esa chinola llega, hay que clasificarla, tú la llevas al mercado, en vez del mercado, al mercado de la Duarte, que es el principal mercado, en vez de pagarte los tipos que la llevan cuando llegan con el camión, en vez de pagársela a 2,5 pesos, se la pagan a 1,75 o a 1 peso, medio peso por chinola. En cada 1000 chinolas son 500 pesos. ¿Por qué? Porque la partida no surte. O sea, las grandes, las pequeñas, las limpias y las sucias, y las viejas y las nuevas, las que están plegadas y las que no. Pues las chinolas no son como nosotros, las chinolas se pliegan de un día en 2 días, nosotros nos plegamos con mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces no saben recolectar ni para el mercado ni para el supermercado. Entonces, un supermercado no puede tener en su góndola, una chinola ni sucia, ni golpeada, ni nada. Ni arrugada. Entonces, ¿qué pasa? Que el que se lo vende, que regularmente es un intermediario, tiene que poner un personal a pasarle un paño húmedo a cada chinola. No puede lavarle la máquina, no te la aceptan, porque la máquina la golpea cuando la lava, y cuando la golpea, eso tiene una epidermis fina que entonces se le mete humedad por ahí. ¿Me entiendes? Entonces, te estoy poniendo ese ejemplo. ¿Cuánto costaría esa chinola? Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo práctico. Yo te voy a comprar chinola, tía, a granel, un ejemplo, a 3,5 pesos la unidad. Si tú me la traes del campo y tú la cosechas en canasto, le dice a la gente, a las mujeres cuando van a cosechar, que casi siempre usan mujeres y niños, y hombres también, van a cosechar, mira, cada quien toma un canasto, mira, ve, cuando tú lo llenes, ponlo aquí. Y aquí tú pones un trabajador a coger las que se cayeron y las feas y las sucias, y la traes limpia del campo, que está en la mata, no tiene nada de sucio, ni de polvo ni de lodo. Yo te la pagaría a 5 pesos. Si te la voy a pagar a 3,5, si tuviera limpia te la pagaría a 5 pesos. Por ejemplo, se la fuera a entregar al supermercado. O a 5,5, son 2 pesos más. ¿Qué son ¿Y cuánto vale? ¿Qué son 2 pesos más? Una chinola.
Son 2.000 pesos por millar de chinola. Un millar de chinola es un chin. Entonces, la gente tiene que aprender a eso. Y empalmando este tema con el que hablábamos ahorita de la inocuidad, no es justo, y es ver que no lo concluimos bien, el de agricultura. Se está haciendo un trabajo y los productos, se ha reducido sustancialmente la devolución de productos por exceso de pesticidas. Pero los que no estamos, los productos que no estamos consumiendo nosotros mismos, yo quisiera ver cuál es el tratamiento, no el excedente, porque cuando tú exportas guineo, tú lo pasas por una tina, lo pasas por un proceso de lavado, y lo que tú lo rechazas después que ya lo lavaste. Pero hay gente que produce guineo que son para el mercado local. Hay gente, los plátanos, por ejemplo, ese es un tema larguísimo, ese de hacer un programa entero. La contaminación que la gente toma cuando va a los mercados, al Merca Santo Domingo, que va mucha gente a comprar, a ponerle la mano, excepto algunas cadenas de supermercados que tienen un proceso de lavado y de higienización, que no la voy a mencionar para no hacerle la propaganda. ¿Y qué tanto de diferencia hay en el precio? Hablamos de precio, fuera de lo que es salud, inocuidad y esto. Puede haber entre lo que porque vemos que el tiempo que tarda un supermercado en pagar, las medidas, el transporte, las medidas de higiene, el empaque, lo intermediario, todo esto, ¿cuánto es que representa en el precio de un producto? Si dice del valor del productor o el valor del supermercado. Es significativo, pero eso entra dentro de las reglas del libre comercio. Tú eliges lo que tú quieras hacer. Si tú quieres comprar lo más barato, tienes que irte al mercado de la Duarte. Entonces tú cubres tus riesgos, de tu cartera que te la lleven, de enlodarte los zapatos Gucci y eso que tú no te quitas. Tienes que ponerte unos jeans y volverte Son Clark. ¿Te entiendes? Es una cosa Y ahí después te va al mercado, pero tienes que montarte en tu vehículo que gasta bastante combustible y irte al kilómetro 22 que gasta 2 galones. Pero de verdad los precios son más baratos. ¿De cuánto estamos hablando? Sí, pero una parte de lo que llega al mercado es de ahí que llega de la Duarte. No todo llega de los productores. Todavía no se ha logrado eso. Mucho llega, pero no todo. ¿Y qué tanto? Pero la y yo diferencia. Luchando pero hay un 30% de diferencia. Hay un pero 40%. No es lo mismo donde se paran 6 camiones de chinola, no es lo mismo cuando llegan 3 camioneticas. Sí. El mercado tiene que ser, es el mercado mayorista de aquí, es el de la Duarte. Todavía no se ha llegado a eso. Aquí en el Merca, que es un proyecto bonito y que es un proyecto que está dando su beneficio y eso. Yo, por ejemplo, vendo guineo allá en el Merca, pero cuando tú ves 20 camiones de guineo es en el mercado aquí. Es más, ni siquiera dentro del mercado, porque ellos han hecho un mercado de banana y de plátano aquí arriba del puente, en la avenida. No sé si tú has pasado por ahí. Sí. O sea, ahí es donde está el grueso, es que está el mercado y es que está lo barato. Pues ese camión está lleno de cosas y tiene que irse para su casa, entonces él tiene que venderlo ahí. Entonces tú lo puedes comprar ahí los plátanos a 3, a 2 y pico, y entonces tú lo llevas a otro sitio y lo vendes a 5, a 4. Ese es el mercado natural. ¿Cómo está el plátano ahora? El plátano está entre 9 y 10 pesos en el Merca. En el Merca. En el mercado está aquí a 6, 7 el grande y el mediano a 4 y 5, porque hay unos plátanos FIA 20 que hay muchos de ellos. Ahora, que es un plátano muy parecido al cibaeño, al plátano al que le llaman criollo, macho por hembra, que es amarillo por dentro. Porque había un platanito FIA 21 que tiene los deditos así como... Sí, finito. Sí, que ese ya a la gente no le gusta. ¿Y el de Barahona? No hay un plátano. No, el barajonero, eso es filete. Exacto. Eso es lo más. Cuando un plátano cualquiera está a 7 pesos, el Barahona vale 9 o 10, pero lo vale. Sí, plátano que no tiene la cáscara gruesa con respecto al tamaño y es un plátano agradable, suave y todo. Esa es la diferencia. Y con salchichón mejor, ¿verdad? Y es muy bueno. Luego, el plátano cibaeño tiene un poquito más de naiboa. El que da los tiene más naiboa. ¿No sabes qué es naiboa? No me acuerdo. Eso es como más verunte, más... Tampoco sabes lo que es verunte. Sí. Bueno. Da más fuerza, ¿verdad? Bueno, el plátano power de los batazos. De Ronnie y esa gente. ¿Es baronero? No, es del Cibao. Es Cibao. Bien. Bueno. Y no es del Este, porque en el Este no hay plata. La verdad que cuando conversamos con Ramón Santos uno se da cuenta que podemos hablar de mercado, podemos hablar si es nacional, internacional, importación, exportación, precio,
producción nacional, inocuidad, controles, solo en el sector. Todo lo que el consumidor consume. Porque a mí lo que me gusta hablar de las cosas que tienen que ver con el pueblo. Porque hay cosas tecnológicas que uno se puede pasar una vida hablando. Hay muchísimas cosas. No hay desde productividad. las 7 fases ciclotónicas del uranio. ¿No entiendes cómo decía? Sí, pero por ¿Supiste ejemplo- ese comercial? Sí, pero es un comercial muy simpático que decía Verdaguer. Tú conociste a Sí, Verdaguer. sí, claro, sí, claro. Michel no había nacido. No. Gracias a Verdaguer decía que se ponía un anuncio que decía: se necesitan damas de 18 a 25 años para trabajar en radioactividad molecular en las 7 fases ciclotónicas de uranio. No se necesita experiencia. No, pero imagínate. Bueno, Ramón, vamos a ver una si- pregunta, Ramón. El agrónomo, Ramón, que está en extinción aparentemente. Pregunto si es verdad, porque las universidades no están casi ni ofreciendo la carrera. ¿Eso ha sido una metodología? ¿Ha sido que el mercado lo ha llevado? ¿La migración del campesino hacia la ciudad y de la ciudad a Nueva York? ¿Qué pasa con los agrónomos? Bueno, como todas las cosas, todas las profesiones casi han sido afectadas por esas, pero el establecimiento del libre comercio y del libre mercado y los acuerdos internacionales que se firmaron, la desaparición de los subsidios al campo, nosotros fuimos más celosos de cumplir ese precepto que los países grandes. Sí, Los comenzamos- países grandes todavía, Sí, claro. aquí la mayoría no han quitado los subsidios, no- pero nosotros nosotros lo quitamos comenzamos rápido, inmediatamente. de una vez, Parece que los gobiernos llevaban esa carga aquí, Sí. porque déjame decirte, aquí hay 2 cosas que a los gobiernos no les gusta hacer. Subsidiar la agropecuaria, porque desde que se terminó, se destruyó la mercancía y no la comimos, la que se subsidió se olvidó. Y sembrar cosas... Eso no es político. Eso no es político. Ok. Y sembrar cosas que produzcan después de los 4 años tampoco. Tampoco es político. Por eso aquí hay tan poco, debiera haber, con la destrucción de los ingenios y la destrucción de los cafetales, que ese es un tema que tenemos que agarrar un día. La disminución, aquí prácticamente no se está produciendo café, las lomas que eran de café, gracias a Dios alguna gente se ocupó de sembrar algunas partes de aguacate y de zapote y de ese tipo de cosas. Ya. Entonces a los gobiernos no les gustan esas 2 cosas. Y parece que los gobiernos aquí, incluyendo el de Balaguer, que era muy identificado con el campo y que iba todos los jueves al campo y todas esas cosas, estaban esperando que se firmaran los acuerdos internacionales en lo que hay una cláusula que dice que no se pueden dar subsidios directos al campo para soltar esa carga. De una vez. Y eso le hizo un daño terrible a los profesionales agropecuarios, porque tú comprenderás que cuando hay subsidio, cuando hay servicio de asistencia masivo, pues los agrónomos tienen mucho más trabajo. Claro. Entonces también a ellos lo ha afectado, o nos ha afectado mucho, que hemos politizado mucho la profesión de mala manera, porque siempre ha estado politizada. O sea, la gente de la izquierda siempre estaba en la AMPA, Sí. la gente de medios revolucionarios, medios social La cristianos, reforma agraria. contra Balaguer, Sí. y entonces cuando Balaguer ganaba buscábamos un dirigente contra el PRD, porque eso es lo que hacía Fenatrado, que sí saben manejarse, hasta hace pocos días que han comenzado a manejarse un poquito mal. Sí. Fenatrado te tenía un tipo del PRD cuando Balaguer gobernaba, y cuando ganaba el PRD buscaba un balaguerista, porque de eso se trata. Pero resulta que entonces, viendo todas esas necedades, últimamente, sobre todo en estos gobiernos, eso fue a partir del 90 que Balaguer adquirió mayoría por primera vez en la AMPA, cuando Tito Hernández y Sí, el sí, grupo sí, de sí. Mayra Félix, que eran dirigentes de la AMPA, que eran izquierdosos, entonces pasaron con Balaguer. Ya se ha prostituido eso de una manera que prácticamente nada más gana el que está en el poder, y quien ha estado principalmente en el poder ha sido el PLD. Entonces los profesionales agropecuarios los dirigentes tienen que luchar con suavidad, porque es su propio partido que están atacando. Antes no, antes cuando Ramón Almanzar y eso se metían en una huelga en el Congreso, había que resolverle. A un extremo tal que el presidente Balaguer una vez le dijo al director de Bienes Nacional, le dijo: óigame, cada vez que usted haga un proyecto habitacional, meta un grupo de agrónomos ahí, y ellos lo saben, eso lo que pasa es que a algunos se les olvida. Se olvida. Está bien, está bien. Vamos a ver. Le damos las gracias a Ramón Santos. Siempre es un placer escucharlo. Uno se queda como hasta en silencio para que usted pueda seguir Uno hablando. quiere seguir hablando. Exactamente. Un maestro, un Tenemos maestro. que ver cuál va a ser Es el bueno lío. que me lo diga, porque yo pensaba que era el respeto por la edad. ¿Cómo va a terminar el problema de Peralta y Faña, verdad? Ah, sí. Bueno, eso fue lo Ayer le puso ahora una que cosa, arranca. hoy dice Faña que va a sacar las pruebas, pero ¿sabe cómo son? Ahora que arranca. Las pruebas son unas gráficas que va a llevar. No, No, hay un no. expediente bastante No, voluminoso, no. según me estuve enterando, pero
una de las razones que me hizo, de los motivos que me hizo más venir aquí la vez que tú me invitaste, y yo dije, no, voy a ir porque quiero ir a intervenir entre esas personas que no son amigos míos personales, Faña sí, pero son gente que yo les reconozco una serie de cosas positivas que tienen ambos. Yo no quería que ese pleito se diera. Y te lo comenté a ti. No llegué ni siquiera a llamarlo. Sí. Pero Faña no entendió. Porque estando yo aquí, no entendieron ninguno de los dos, porque a José Ramón tampoco le conviene ese pleito. Claro que no. No te creas, ninguno de los dos. Por eso yo quería que eso no se diera, porque eso no le conviene a ninguno de los dos. Puede uno tener la razón y otro no tenerla, pero uno estar en una posición de más desventaja que el otro. Entonces, en este país, a veces, no es el que tiene la razón el que gana, es el que la opinión pública lo favorece. Y aquí se deciden muchas cosas por la opinión pública, que ese es otro tema que tenemos que agotar otro día. Bueno, gracias, don Ramón. Le damos pues las gracias a Ramón Santos, ingeniero agrónomo, productor de televisión, político y amigo de Síntesis. Por eso no nos va a doler ni a darnos un poquito de vergüenza, porque usted es de la familia también, que pedirle que nos acompañe en esta despedida del día de hoy, que es viernes. Y el cuerpo lo sabe.